La verdad que no lo entendí y lo leo, y no a entender. A ver si me pueden sacar una duda. Nadie tiene para preguntar nada. Bueno. Dale, Hola, Patricia. buen día. No, yo estaba preguntando, le estaba comentando que no con invertir. No lo sé entender. Les hago una consulta. ¿Se escucha? Porque viene un ruido de la obra en construcción de acá bastante molesto. Sí, yo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un punteo de los distintos temas. Para empezar, la concepción de sujeto. O sea, el primer tema son las escuelas de psicología, siempre. No hacemos mucho, no lo profundizamos. El tema de las escuelas de psicología no es un tema que profundicemos demasiado. Sí, lo importante que tienen que ser de ahí está en varias escuelas, es la diferencia del objeto y el método de estudio, siempre de lo que es la psicología social. No se escucha, profe. Los que vamos a trabajar van a tener que ver con todo el cuerpo Perdón, teórico. profe. Chicos, alguien que apague el micrófono porque se escucha la grabación. El que dice dirección, apaga el micrófono. Ahí Ahora estamos. sí. Listo. Bueno, ¿qué pudieron escuchar hasta ahora? No se escuchó Nada. nada. Bueno, les estábamos diciendo que al no haber ninguna pregunta puntual ni ninguna duda puntual, vamos a hacer un punteo de los distintos temas para el examen. El primer tema, que es un tema que no hacemos mucho hincapié, es el tema de las escuelas de psicología. Sepan que hay varias escuelas de psicología, cada una tiene su método y su objeto de estudio, y nosotros en la cátedra todos los conceptos y todo lo que trabajamos son desde el cuerpo teórico de la psicología social. Entonces, partiendo desde ahí, de lo que es la psicología social, vamos a ver cuál es la concepción de sujeto, que es importante que puedan manejar ese concepto. ¿Recuerdan la concepción de sujeto? El hombre como ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente en las relaciones que lo determinan. Después continúa que no hay nada en él que no sea la resultante de la interacción de vínculos, grupos y clases. Eso es importante que lo puedan manejar y que lo puedan explicar. Sí, yo para agregar algo, siempre es importante para pensar el sujeto en Pichon Rivière, que el sujeto es producido, relacionado, incluso solo lo podemos entender desde el contexto. ¿Bien? Entonces, siempre ustedes tienen que poder pensar que para entender a un sujeto, concretamente tenemos que poder pensar dónde vive, en qué instituciones participan, cómo está compuesta su familia, si es un adulto, si trabaja, no trabaja, todo lo que hace a las condiciones, porque es la manera de que vamos a entender por qué le pasa lo que le pasa a ese sujeto, por qué sufre de esa manera. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso es lo importante de la concepción de sujeto. Y recuerden que el sujeto es producido por el contexto y a la vez, ¿qué más es? Productor de ese contexto. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Bien. Después ustedes traten de aprenderse con las palabras que están en el texto y después lo podemos pensar de un ejemplo. Pero ser de necesidades que se satisfacen socialmente tiene que ver con esto, la relación del sujeto con su contexto. Bien. Después, ¿qué más sigue? No, podemos un poco esto de la necesidad, digamos, que aparece. Van a ver esta contradicción, necesidad-satisfacción, digamos, en donde empieza a aparecer esto, el mundo interno y el mundo externo. Digamos, la necesidad es lo fundante del sujeto. Es algo interno, es algo que aparece dentro de dentro del sujeto. Esa necesidad se satisface en el exterior, digamos, en el mundo externo.
a partir que vamos satisfaciendo esa necesidad puede ser satisfecha o no, digamos, se satisface o se frustra, pero siempre deja una marca de experiencia, ya sea por lo que fuere, y esa marca de experiencia va a ser el aprendizaje que vamos a ir teniendo como sujeto a lo largo de toda nuestra vida. Y todo ese aprendizaje es cómo nos va, digamos, determinando y se va constituyendo nuestra conducta, nuestra subjetividad. Vamos hasta ahí, como para tener un pantallazo de lo que es la concepción de sujeto. O sea, de sujeto sepan bien lo que es la concepción de sujeto, esto de la necesidad como fundante, esta necesidad que se satisface en el exterior, o sea, se busca la satisfacción exterior, pero la satisfacción es interna, por eso es esta contradicción mundo interno, mundo externo. Esto que va a diferentes textos, como lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo o intersubjetal. Lo que tiene que ver hacia adentro de uno mismo y lo que tiene que ver en relación con otros. ¿Mm? Sí, ahora de última podemos ir a grupo, Da, así o a vemos el vínculo. icono invertido. Vamos a vínculo primero. Bueno, Y vamos a grupo. vínculo. Digo, para ir ordenando. Vínculo. Recordame la definición de vínculo. Una estructura interaccional compleja. Compleja, tenemos mecanismos de comunicación y aprendizaje, también algo que desarrolla en No se escucha bien. Hola. La definición de vínculo estamos. El vínculo como esa estructura interaccional compleja que incluye dos sujetos, su mutua interrelación interna, la mutua representación interna, basada en un mecanismo, digamos, de comunicación, en la relación dialéctica de comunicación y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Y lo que estaba diciendo Juan es que en el primer momento del vínculo predomina la fantasía. ¿Qué es eso de la fantasía? Que cuando no conoces a una persona, es fantasiado, imaginás, fantasía en tanto imaginación por no conocer a la otra persona. Entonces, eso fantasiado, esa fantasía se empieza a disipar, empieza a desaparecer a medida que empieza este proceso de comunicación y aprendizaje en una relación dialéctica, dice, en un ida y vuelta constante y permanente. Eso sería la relación dialéctica. Sí, algo más que dice, o sea, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es puntualizar en los temas que vamos a ir viendo y en algunos podremos profundizar y en otros menos. Pero algo que también dice es que el vínculo es bicorporal. ¿Por qué bicorporal? Dos sujetos. Tripersonal. Recuerden que es tripersonal, pero no quiere decir que hay tres personas. Esto pónganselo en la cabeza. Sino que lo que quiere decir tripersonal quiere decir que hay dos personas y cada una de estas personas tiene una historia, una red vincular a través de la cual se relaciona con otras personas. ¿Se acuerdan que en la concepción de sujetos somos el resultado de un contexto y somos el resultado de interactuar con otras personas? Bien. Entonces, nosotros cuando nos relacionamos, por ejemplo, de adultos, no interactuamos, o sea, interactuamos con una historia. Esa es lo tripersonal, la red vincular, la cual nos constituye como somos en ese momento. Bien, pero recuerden, tripersonal no es que son bicorporal, son dos personas, y tripersonal son tres personas. ¿Sí? Tiene que ver con lo que nos constituye como sujetos, que es la historia de nuestros vínculos. Son las relaciones que en la concepción de sujeto, son las relaciones que nos determinan, para explicar un poco también lo que es la concepción de sujeto. Pero que dice el hombre es un ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente en las relaciones que nos determinan. Todas esas relaciones que nos fueron determinando constituyen una historia en cada uno y en cada una de nosotras. Toda esa historia de cada vínculo que fue atravesando nuestra vida, nuestros grupos y demás, hacen toda una historia. Y esa historia nos habita de alguna manera. Y cuando conocemos a una persona, todos esos vínculos es esa red multipersonal implícita que dice cuando lo leen ahí en el texto. Dice que es tripersonal, porque dice, pues comporta una red multipersonal implícita. Implícito quiere decir que no están presentes en ese momento,
sino que son parte de nuestra historia. Bien. Algo también que tienen que recordar es, primero, que toda interacción entre dos sujetos no quiere decir que haya un vínculo. Yo esto siempre lo aclaro en la comisión, es que, por ejemplo, yo voy a la esquina o al comedor y me pido una merienda y conozco a la persona que está atendiendo, bueno, ahí con esa persona no hay vínculo, ¿bien? Para que haya un vínculo, tiene que haber un proceso donde nosotros podamos tener varias horas de diálogo, de compartir momentos, de experiencia, y que en ese proceso no es que hay una cantidad de horas determinadas, pero sí no piensen que ya por interactuar 2 o 3 veces va a haber vínculos, sino que en ese proceso sostenido en el tiempo y con un conjunto de experiencias a lo largo de vivir en Tiempo compartido. tiempo compartido, es que se va a ir generando y desarrollando ese vínculo. Por eso dice que en los primeros momentos predomina la fantasía, que sería nuestras ideas, nuestros prejuicios que depositamos sobre la otra persona y que después, cuando vamos conociendo a la persona real y concreta, esa persona pasamos a tenerla interiorizada. ¿Bien? Y de ahí es que se va desarrollando ese vínculo. Pero no partimos de que apenas conocemos a la persona por saber el nombre, apellido, la edad y de qué trabaja, ya va a haber un vínculo. No, son tiempo y espacio compartido. A eso se le llama la mutua interacción efectivizada, como dicen, proceso de comunicación y aprendizaje. A partir de la comunicación y el aprendizaje de aprender del otro, de esa experiencia, lo vamos interiorizando, significa que la podemos conocer. Así que a eso se refiere con interiorizarlo, tener una representación de esa persona, una idea de quién es, de cómo es, qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Eso sería el vínculo. Bien. Y ahora sí, digamos, ¿tiene alguna duda más sobre esto? Si no, Kevin, levantaste la mano. Sí, profe, yo quería preguntarles más que nada porque el repaso la verdad que me está viniendo muy bien. Y quería saber, bueno, como está siendo grabada la clase, ¿dónde se va a subir? Manejan esa información, supongo que van a subir a la página. Que están, por la que se le está organizando el centro estudiantil, ellos la van a estar subiendo, así que consúltenle bien a ellos donde la van a estar publicando. Listo, buenísimo. Gracias. Por favor. bueno, ahora para seguir y ir a la pregunta que había hecho la compañera. Primero tenemos que decir rápidamente concepción de grupo. Con ligados por tiempo y espacio, articulados por su mutua representación. Primero digo la definición y después la vamos desarmando. Articulados por su mutua representación interna, donde hay una tarea explícita o implícita, y se dan un juego de asunción y adjudicación de rol. Bien, primero, ¿cuáles son los dos organizadores internos del grupo? ¿Qué hace que un conjunto de personas sea un grupo o no sea un grupo? Dice Pichón Rivière y Ana Quiroga que son dos. Por un lado, es la mutua representación interna. Perdón, fíjense, esa mutua representación interna es la que se logra en el vínculo, ese conocer a la otra persona. Lo que pasa es que el vínculo, que siempre es de dos, en el grupo tiene que haber mutua representación interna en todo este conjunto de personas. Si son 10 personas, tiene que haber mutua representación interna entre estas 10 personas. Por eso también podemos hablar de grupo como una red vincular. Bien. Ustedes van a ver que en la definición, en el texto que habla sobre el grupo, dice que cuando hay mutua representación interna es cuando hay esta vivencia de totalidad, cuando los integrantes se sienten de manera conjunta que son parte de una grupalidad, de un conjunto. Así que tenemos, por un lado, mutua representación interna
Y por el otro lado, la tríada necesidad, objetivo y tarea. ¿Bien? Esos son los dos organizadores grupales. Y después tenemos tarea, que la tarea puede ser explícita o implícita. ¿Bien? ¿Qué era tarea primero? La necesidad, por un lado, es lo que mueve al sujeto o a los integrantes, a todos los sujetos. Es como nuestro motor, básicamente, la necesidad. El objetivo es a donde uno apunta, a donde quiere llegar. Y la tarea es el proceso, el cómo se va a desarrollar ese objetivo, esa necesidad. Todas las acciones que hay que ir haciendo en este proceso grupal para poder conseguir ese objetivo, satisfactoriamente, obviamente. Bien. La tarea puede ser explícita, que tiene que ver con lo dicho, con lo explicitado, y lo implícito tiene que ver con lo no dicho, con lo que no se especifica, pero sin embargo también tiene un peso importante en el desarrollo de esta actividad. Y por último, hablamos de asunción y adjudicación de roles. Por un lado tenemos roles formales, como por ejemplo el portavoz, que es en el texto siguiente que lo trabajamos, que es un rol. Y por el otro lado tenemos los roles también formales, que nosotros no los trabajamos en las clases, pero es líder, saboteador y chivo emisario. Eso dejémoslo ahí, pero sepan que por un lado tenemos roles formales, como el portavoz, y por otro lado tenemos roles que se van dando en los grupos, como nosotros siempre decimos en las clases, cuando se arman los grupos en las mismas aulas, donde hay integrantes que son los que llevan el mate, otros que siempre son los que traen siempre las guías terminadas, otros que son los colgados, las colgadas, que a veces no saben qué texto estamos trabajando. Digamos, se van dando diferentes roles, como en la familia. Quién se encarga del trabajo, quién se encarga del trabajo en la casa, quién se encarga de los cuidados, de las tareas de limpieza. Bueno, todos esos son roles, ¿bien? Que se van dando en la familia. Y que muchas veces, en general, no son explicitados. Y como yo les decía, también tienen un peso muy grande en el proceso familiar. Algunas cuestiones por ahí para pensar y para ir relacionándolo también con los temas anteriores, esto del grupo como conjunto restringido, porque a veces aparece esa pregunta, ¿y cuántas personas conforman un grupo? Y por lo menos más de 2 tienen que ser, porque si son 2, no hay grupo, por lo menos hay un vínculo ahí. Pero hablemos de 15, 20, pero está más de esos números, es medio complejo que sea un grupo. ¿Por qué? Porque sería casi imposible, a ver, entre tantas personas, que exista esa mutua representación interna, que exista esa red vincular, que esas 20 personas todas se conozcan entre sí y tengan la mutua representación interna. Entonces digo eso para responder cuando el tema de la cantidad del número que tiene un grupo y la suficiente como para que pueda existir esa mutua representación interna. Bien, después otra cosa para nombrar, recuerden que nosotros cuando trabajamos grupos también trabajamos serie, que es lo que no es el grupo. Que la serie es conjunto restringido de personas. Ligadas por constante de tiempo y espacio, mismo lugar, misma hora, pero que tienen la necesidad, objetivo, tarea, pero lo que no tienen es la mutua representación interna. La gente no se conocen entre sí. Y ahí sí puede ser un grupo, un número más numeroso. Sí, en el texto dice que no hay reciprocidad en las acciones de los sujetos que están compartiendo ese tiempo y espacio. Se refiere a que lo que hace cada uno de los integrantes de ese conjunto de personas que están compartiendo el espacio, como una parada de colectivo, una fila de un supermercado, es que lo que hace cada uno no es significativo para el otro. Y no afecta al otro. En el grupo, como hay asunción de roles y como cada uno va tomando un rol determinado, si en un grupo falta un integrante de este grupo, algo va a estar sucediendo que no pueda darse el proceso grupal, porque es como que le empieza a faltar una pata.
en una fila del colectivo, que están todos esperando el colectivo, al no haber reciprocidad, si una persona abandona la fila y se va caminando, no pasa nada, la serie sigue funcionando igual, porque no hay reciprocidad entre las acciones de uno y otro integrante de esa serie. Bien. Ahora seguimos avanzando un poco más. Ámbitos. No, vamos al cono No, invertido, no, perdón. vamos Sí, con invertido. cierto, perdón. ¿Qué es el cono invertido? El cono invertido nos sirve para pensar el proceso de un grupo. Bien, Pichon Rivière para pensar cómo se va desarrollando ese proceso, esa historia de ese grupo, cómo lo piensa, es a través de los vectores del cono. Por ahí dice que es el gráfico de toda tarea. Es una herramienta, porque piensa el cono invertido como una herramienta que nos sirve para analizar, para evaluar la tarea. Como lo más importante en el grupo es la tarea, en tanto poder resolver problemas, con eso tiene que ver la tarea, si hay algún obstáculo o algo que se esté haciendo que esa tarea no se pueda resolver, para poder evaluarla, como para hacer una lista, digamos, a ver de qué está pasando, Pichon Rivière desarrolla este esquema como para poder analizar esa tarea. Bien, entonces tenemos 6 vectores, 7, perdón. Tenemos por un lado afiliación y pertenencia, que tiene que ver cómo los integrantes se van sintiendo parte de ese grupo, cómo es esa experiencia de pertenencia que van tramitando y transitando, que en el texto lo compara con los hinchas de un club, que se sienten parte del equipo, aunque no jueguen concretamente el partido. Claro, como ejemplo, cuando hay pertenencia es cuando ya aparece esta mutua representación interna, porque hay mayor identificación, digamos, con el resto de los integrantes. Como para pensar en una evaluación, si vas a evaluar un proceso grupal y nos encontramos con que lo que predomina es la afiliación, porque algo está pasando que no están pudiendo generar esta mutua representación interna. Digo, para ver cómo nos sirve esta herramienta de evaluación. Si vemos que entre los integrantes predomina la afiliación, bueno, estamos un pasito atrás de alguna manera. Bien. Después también tenemos Pertinencia. pertinencia, que es la capacidad de los integrantes de un grupo de centrarse en la tarea, de abordar que están convocados. Por ejemplo, si es un grupo de amigos o amigas que se junta a estudiar y ese día, porque rinden el final de construcción, y se juntan 2 días antes, y se juntan, arman el mate, y en lugar de ponerse a repasar los conceptos, se ponen a contar qué hizo cada uno en la semana, qué está haciendo de su vida, y no hablan de nada que tenga que ver con lo que se habían juntado, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con que no hay pertinencia, que viene de la palabra pertinente. Que Bien. tiene que ver con que algo es coherente con, digamos, la pertinencia. Que sea acorde a, digamos, o sea, que lo que se hace, las acciones a desarrollar o a efectuar en el proceso grupal, tienen que ser acordes y centradas en esa tarea. Tienen que ser coherentes con la tarea. Si no son coherentes con la tarea que tenemos que desarrollar o que procesar, es algo impertinente, o sea que no hay pertenencia. Bien. Otro de los vectores del cono, Comunicación. comunicación. Comunicación tiene que ver con la capacidad de los integrantes de un grupo de poder hablar y entenderse, que no necesariamente que los integrantes de un grupo hablen quiere decir que se entiendan. Podemos ver cuestiones concretas y observables, circula la palabra, hablan siempre los mismos, qué tipo de trato hay entre cada uno, se Lo pueden corporal escuchar. también. Y eso es importante, es muy gráfico. A veces cuando las ansiedades están muy altas en el grupo, a veces hablan mucho, hablan todos a la vez o hablan los mismos integrantes, entonces eso dificulta la comunicación. Piensen que esto de la comunicación es lo que vimos también en vínculo.
ese mecanismo, digamos, de comunicación y ese proceso dialéctico de comunicación y aprendizaje, en tanto ese ida y vuelta permanente. Bien, después tenemos cooperación, que es la capacidad de los integrantes de un grupo de trabajar en conjunto, de acompañarse o no en ese trabajo. Después también tenemos La cooperación es la posibilidad de operar, pensando que el grupo es un grupo operativo, tiene que cumplir esa tarea, operar con otros, digamos. Nunca solos, porque obviamente estamos hablando de grupo, de conjunto restringido de personas. Tenemos que poder operar con todo este conjunto restringido de personas. Si no podemos operar con el conjunto, algo está pasando en este proceso grupal que hay que ahí hacer algún tipo de ajuste. Después está Telé. Telé es la distancia, digamos, que tiene que haber entre uno y otro. Piensen en Telé como, para entender la palabra que por ahí nos suena media extraña, televisor, teléfono, eso tiene que ver con distancia, una comunicación a distancia. Bueno, acá es la distancia, que entre los integrantes del grupo tiene que haber una distancia adecuada, una distancia óptima de alguna manera, ni demasiado pegoteados ni demasiado alejados que no nos enteremos de lo que esté pasando en el grupo, ni demasiado pegoteados en el grupo de que, este grupo es buena onda, salimos, vamos, hacemos todos juntos. No, eso tampoco es sano, es saludable para el proceso grupal. Bien, bien. Y también se refiere a la predisposición, porque vieron que habla de Telé positiva y Telé negativa. ¿Qué es la onda? De la predisposición de los integrantes también con el resto de los integrantes. O sea, puede ser que alguien del grupo tenga mala predisposición para trabajar con alguno de los integrantes del grupo o buena predisposición, pero eso parte de cada uno de los sujetos y de los integrantes. Pero si es necesario, si aparecen estos elementos de Telé negativa, el proceso grupal va a ser complejo que se cumpla la tarea. Entonces es importante trabajar en qué está pasando a nivel grupal, digo como herramienta de evaluación de la tarea grupal, esto del cono invertido. Para eso sirve esta herramienta de evaluación. Bien, entonces, para que sigamos avanzando, después tenemos aprendizaje, que es la capacidad de los integrantes del grupo de incorporar el objeto de conocimiento, que no solo tiene que ver con un contenido específico, sino que también tiene que ver con que siempre cada uno de los integrantes suma más trabajando en conjunto que trabajando de manera individual. Entonces, no es solo incorporar un contenido. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de esto de un grupo que se junta a estudiar, sino también incorporar una forma de trabajar en conjunto. De alguna manera, si hay es como que el aprendizaje es como la puesta en juego de todos los otros vectores. Su aprendizaje es como que todos los otros vectores funcionaron operativamente y se pudo lograr la tarea. Y nos apropiamos de esta nueva situación, de este aprendizaje, esto que pudimos resolver en grupo. Bien. Después, si siguen el gráfico del cono invertido, abajo hay, en el centro está resistencia al cambio, y para el lado, uno de los dos lados, para la izquierda está miedo a la pérdida, y para el otro lado está miedo al ataque. Bien, ¿cómo sería en concreto? Cuando nosotros trabajamos o abordamos una tarea, esa tarea nos moviliza. Imagínense que a ustedes les debe haber pasado que cuando se sientan a estudiar, se acuerdan en su casa que tienen que barrer, que tienen que poner la ropa a lavar, que tienen que hacer otra actividad. O incluso se empiezan a sentir que no llegan para el examen, que les cuesta. Bueno, un montón de cosas les pasa. ¿Por qué? Porque les genera ansiedad ponerse a estudiar. Les representa si a ustedes les da para estudiar esta carrera o no, si tienen tiempo, no tienen tiempo, como que un montón de sentimientos y emociones se ponen en juego, y eso es por la resistencia a, por ejemplo, aprender nuevos conceptos y ir a rendir el examen final, por ejemplo, de alguna materia. Bien, porque se ponen en juego las ansiedades, el miedo a la pérdida, que tiene que ver con perder lo ya conocido, y el miedo al ataque, que tiene que ver con el miedo a no poder actuar ante una situación nueva, como por ejemplo el estudio, rendir bien,
Y el miedo a la pérdida tiene que ver con el miedo a perder lo anterior, lo que nosotros ya sabíamos, en lo que nos sentíamos cómodos. Entonces, cuando estas ansiedades están muy elevadas, es que nos cuesta abordar la tarea que queríamos abordar. En este caso, estamos pensando en un proceso grupal, no es lo que le pasa a un integrante aislado, sino que es al grupo en conjunto. Pero la resistencia al cambio está relacionado con estos tipos de ansiedades. La ansiedad, bueno, en el texto no lo dice, pero depresiva, que es el miedo a la pérdida, tiene que ver con una ansiedad más reflexiva, más hacia adentro, y la ansiedad paranoide, que es el miedo al ataque, es una ansiedad que moviliza mucho más y pone a los sujetos, capaz que en un grupo los podrían graficar como un grupo donde hablan todos al mismo tiempo, no se escuchan, y ahí cuesta el desarrollo de ese grupo. Bien, como para cerrar con el cono invertido, que por ahí se quedan mucho en el tema del esquema o el dibujito, poder comprender el dibujo, no se detecta el cono invertido. Esta herramienta, digamos, que nos sirve para evaluar la tarea y qué función cumpliría, digamos, cada uno de los vectores. Es importante que puedan explicar eso, más allá de que si el vértice o los vectores, digamos, que puedan explicar eso. Alguien había hecho la pregunta, el cono invertido, no sé si está respondida o si queda alguna duda al respecto, que habían preguntado al principio de la clase. Bueno, si de lo que venimos dando hasta ahora, digamos, concepción de sujeto, vínculo y grupo, vamos a seguir con la teoría de los ámbitos. ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué es la teoría de los ámbitos? ¿Qué es lo que plantea, digamos, qué es lo que plantea que la conducta del sujeto es algo bastante complejo? Y como es bastante complejo de abordar cuando hablamos conducta de los sujetos, hablamos de todo el hacer, el sentir y el pensar, digamos, no es solamente una cosa que hace, es toda nuestra subjetividad, por decirlo de alguna manera, pensada en esos términos. Entonces, como es muy compleja, para poder comprender a estos sujetos, se desarrolla esta teoría que también es una herramienta teórica de determinación de su conducta. Vieron que veníamos hablando, que somos determinados socialmente. Sí, perdón, Kevin, la pregunta. Sí, profe, discúlpame, ¿puedes repetir eso último? Porque se cortó y no logré escuchar bien. Estamos hablando de la teoría de los ámbitos, que plantea, lo que estudia la psicología social es la conducta de los sujetos. Su conducta, en tanto, todo el hacer, el sentir y el pensar, no conducta como algo que se hace solamente, digamos. Toda nuestra subjetividad la entendemos en ese término de conductas. La conducta de los sujetos es algo muy complejo. Las personas somos seres complejos, que tenemos una gran complejidad. Entonces, para comprender a estos sujetos, para comprender estas conductas de los sujetos, lo que desarrolla es esta herramienta teórica que se llama teoría de los ámbitos, para poder de alguna manera desmenuzarlo, digamos, despedazarlo al sujeto para poder, separarlo en partes para poder entenderlo. En las partes que lo separan son en distintos ámbitos. O sea, nuestras conductas las llevamos a cabo en lugares reales de nuestra vida, digamos. Por eso las condiciones, habla de las condiciones concretas de existencia, los lugares donde transitamos todos los días, que son nuestros vínculos, nuestros grupos, instituciones y lo comunitario. Entonces, separa en 4 ámbitos, que son el psicosocial, el sociodinámico, institucional y el comunitario. Vieron que hace ese esquemita que son como 4 óvulos, escúchenme a mí, óvalos, que están interconectados uno con el otro, porque no son estancos, digamos, no son como compartimentos separados, sino que están los 4 interrelacionados, porque el sujeto es uno solo, que a la vez va transitando todos los ámbitos a la vez. Esto solo para poder entenderlo. Entonces, si hacemos como desmenuzamos este sujeto, en el ámbito psicosocial, vamos a poder ver cómo fueron y cuáles son los vínculos que tiene este sujeto. ¿Tá? En el sociodinámico, qué tipo de grupos van determinando la conducta de este sujeto, los distintos grupos que fue atravesando a lo largo de toda su vida y los que atraviesa. Tanto el psicosocial y el sociodinámico son más flexibles y van cambiando, digamos. Los sujetos no tendemos a conservar los mismos grupos durante toda nuestra vida, sino que van cambiando. Fíjense que tenemos el grupo de la escuela, el grupo del club, el grupo de
la iglesia, diferentes grupos que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida. Ahora tendrán el grupo de la facultad, el grupo del trabajo, etc. Y todos esos grupos a cada uno nos van determinando de una u otra forma. Vamos aprendiendo en esta subjetivamente de una u otra forma. Bien, ¿querés seguir con los otros dos? Sí. Otro de los ámbitos que es más abarcativo del sujeto, que incluiría el sujeto y sus vínculos. Esto lo aclaro, es que para la psicología social la unidad mínima de análisis es siempre un sujeto relacionado con otros sujetos. Nunca piensa el sujeto aislado. En este primer ámbito no estaría dibujado solo el sujeto, sino el sujeto con sus vínculos. ¿Bien? Segundo ámbito, el sujeto y los grupos. Y en el tercer ámbito está el sujeto y las instituciones de las cuales es parte. Bien, la facultad, que es una institución educativa, una institución de salud como un centro de salud, las instituciones de justicia, diferentes instituciones de las cuales el sujeto es parte, y la característica que tienen estas instituciones es que perduran en el tiempo mucho más que los grupos, tienen un tiempo, un espacio concreto y también tienen una función social, como esto que yo le decía, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, el trabajo, ¿bien? Tienen una comunicación particular, digamos, un vocabulario, tienen un orden jerárquico. Vieron que acá está la facultad, están vedelías, regularidades, materias, títulos, posgrados, ahí están los estudiantes, docentes, está el decano, consejeros directivos, diferentes, digo, ejemplos de jerarquías o son ejemplos de un vocabulario determinado que tiene esta institución en particular, que es la institución de la universidad y en concreto la Escuela de Enfermería o la Facultad de Ciencias Médicas. Así como los grupos van cambiando mucho más, son más flexibles, las instituciones son más rígidas. Son más rígidas a través del tiempo, precisamente por este sistema de organización interno que tiene cada institución y estas situaciones jerárquicas que se van armando en cada una de las instituciones. Bien, igual, ojo, que no quiere decir que las instituciones no puedan ser modificadas. En eso me parece interesante, por ejemplo, las actividades que van haciendo, por ejemplo, los estudiantes que han conseguido en luchas históricas como fue el edificio, como ustedes también han peleado por tener más tickets en el comedor, incluso que logren que se abra el comedor. Bueno, eso fue producto de que ustedes se organizaron, acordaron días, fechas, discutieron y organizaron actividades concretas para visibilizar la falta o de presupuesto o de ticket, para discutir concretamente los problemas y así consiguieron que no haya más de varios parciales en una semana, que como que no los perjudiquen. Y obviamente que hay situaciones en las cuales no están organizados y las instituciones o la facultad o cátedras hacen cosas que a ustedes no les sirven, entonces ahí sí la organización. Pero obviamente no es lo mismo en un vínculo que organizarte requiere que si dos personas se tienen que juntar, bueno, che, nos vemos mañana a las 4 de la tarde en el patio de la facultad, no es lo mismo entre dos personas que organizarse entre 200 estudiantes, 300, entre una facultad. Requiere otra mayor cantidad de organización para lograr ese cambio. En esto que está diciendo Juan, cuando él dio antes la definición, cuando hablamos de la definición de sujeto, él dijo que el sujeto era producido por el contexto. Y un poco tiene que ver con esto, porque somos producidos en estos ámbitos, pero a su vez somos productores de estos ámbitos. Y esto que está planteando él, en tanto productores, porque podemos ser, digamos, de alguna manera como agentes de cambio de estos ámbitos institucionales. O sea, esta transformación
de los ámbitos se da desde esta lucha grupal de alguna manera, no se da en lo individual. Bien, y el ámbito comunitario es el ámbito más abarcativo de la conducta del sujeto y tiene que ver, por ejemplo, con la política, la economía, la religión, la cultura. Son los ámbitos, el ámbito más Más abarcativo, histórico. lo histórico que va condicionando a ese sujeto en su conducta. Por ejemplo, directamente la economía no es que nos condiciona o hay algo concreto a veces que pasa o alguien nos dice, bueno, toma esta situación, pero sí la economía a nivel general nos va condicionando la organización. Cuando habla de economía, no hablamos de la situación económica del país, digamos, sino que hablamos de un determinado modo de producción. Y ese modo de producción es algo histórico. Cuando hablamos de modo de producción, hablamos del modo de producción capitalista, que es un modo de producción que nos excede y que nos excede a cada uno y a cada una de nosotros y nos antecede, porque es histórico, es un modo que tiene unos 500 años ya aproximadamente que está instalado a nivel mundial. Por eso decimos que es algo histórico y que es como más transversal de alguna manera. Bien, bien. O por ejemplo, algo, digamos, algo más cercano, nosotros hoy estamos en la universidad, producto de que la universidad es pública, el ingreso es irrestricto y gratuito. Bien, entonces todo aquel que puede y tenga las condiciones económicas puede estudiar en la facultad. Obviamente no solo depende que el ingreso sea gratuito para que uno permanezca, porque todos sabemos lo difícil que es permanecer, pero sí por lo menos el ingreso es irrestricto y gratuito, entonces eso hace que muchos más estudiantes puedan participar y formarse. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, esas cuestiones generales determinan la conducta del sujeto, las instituciones determinan la conducta del sujeto, los grupos y así también los vínculos. Esto es para pensar en concreto que si nosotros tenemos un sujeto de atención, por ejemplo, en un centro de salud, no solo pensemos que ese sujeto está determinado por sus vínculos, sino también pensemos que está determinado por los grupos, ya sea familia, amigos, grupo de trabajo, y además por las instituciones de las cuales ese sujeto participa. Bien, y además también vive en Rosario, también vive en Santa Fe, también vive en la Argentina, con toda la complejidad que eso tiene. Entonces, siempre es importante no reducir al sujeto a un solo elemento, la familia, ¿bien? O a lo que él quiere individualmente, sino que siempre la idea es pensar lo más amplio posible para tener mayores herramientas de entender a ese sujeto y no terminar juzgándolo. Claro, para que ustedes como enfermeras y enfermeros puedan tener mayores elementos, mayores herramientas para poder comprender a este sujeto de atención. Bueno, vamos con ámbito entonces. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que se quedó con esto? Si no, seguimos avanzando. Vamos con familia. Bien, familia. Familia. A ver, vamos a arrancar. Hay un texto que es el texto de Ana Quiroga que se llama Hacia un modelo de análisis de grupo familiar. Lo plantea la familia como grupo, o sea, como el primer grupo de pertenencia, que tiene ciertas especificidades o ciertas características particulares, ¿no? Entonces, para poder comprender a este grupo, que dice que es bastante complejo, plantea un modelo de análisis. A ver, también, como este modelo de análisis, distintos modelos para poder abordarlo y para poder entenderlo. Entonces, plantea 3 niveles de análisis. Dice que estos 3 niveles de análisis son complementarios, diferenciados y pertinentes. ¿Está? Y son 3, que uno es el nivel histórico-antropológico, el otro es familia y significaciones sociales, y el otro nivel de análisis es el de familia y salud mental. Entonces, ¿qué vemos en qué de la familia podemos analizar en este modelo de análisis precisamente? En el nivel antropológico, se interroga por lo que es el origen de la familia, digamos. ¿Cómo fue toda esa historia y cómo fue el origen de la familia?
¿Estamos? Después, en el nivel familia y significaciones sociales, las significaciones sociales son todas estas, es todo lo que se transmite, digamos, generación tras generación a través de la familia. ¿Qué idea tenemos acerca, bueno, del trabajo, como hablábamos antes, de la religión, de la educación, digamos? Todas esas significaciones sociales, que son los distintos, todos los sistemas de valores que transmite la familia, es lo que nos va a permitir analizar a un sujeto dentro de este ámbito de este grupo familiar. Y el tercer nivel de análisis que plantea Ana Quiroga es integración familiar y salud mental. ¿Qué plantea con esto? Plantea que si nosotros analizamos a un integrante de una familia que enferma, está diciendo algo más que de su propia enfermedad, digamos. Y esto lo podemos relacionar, vieron que lo primero que les dije que define a la familia como un grupo. Entonces, dentro de la familia, de la familia o del grupo familiar, podemos meter, digamos, todos los mismos conceptos que estuvimos trabajando en grupo. Entonces, acá puede aparecer, digamos, cuando un integrante de la familia enferma, lo que plantea es que es el portavoz de la familia, digamos, que está enunciando algo que está oculto, algo del mecanismo de esta familia que está funcionando no saludablemente y que por eso enferma. Y ahí aparece como esta enfermedad como sería el emergente. Ustedes leen el texto de portavoz y emergente, ahí va alternando en distintos momentos en lo que es el grupo familiar y el grupo de tarea. Y habla de esto, digamos, de que un individuo en la familia cuando enferma no es que está él solo enfermo, sino que está enfermo es el grupo familiar. Esto nos sirve para pensar que si nosotros tenemos un sujeto de atención que está atravesando alguna situación y si nos quedamos solamente con este sujeto, nos van a faltar elementos para poder establecer un mejor diagnóstico y poder ayudarlo de otra manera. Si empezamos a indagar en cómo son sus relaciones familiares, seguramente vamos a tener mucho más elementos como para poder ayudar. ¿Mm? Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Seguí con los otros. Bien, bueno, para nombrar el texto de Rizzo y Schelin, simple. Yo quería agregar que el de Rizzo, lo que es interesante es pensar los diferentes tipos de familia. Nosotros y nosotras a veces tenemos una concepción que la familia es blanca, heterosexual, de clase media, con uno o dos hijos, Con un papá y una mamá. papá y una mamá, una casa, aunque no sea la familia que concretamente nosotros hayamos tenido, pero es la familia que en general modelo que siempre nos atraviesa a todos. Como un estereotipo de familia. Bien, entonces lo que hace el texto de Rizzo es nombrar que hay diferentes tipos de familia. Entonces dice, familia puede ser la familia nuclear, que es padre y madre, con dos hijos, puede ser familias ensambladas, donde ahí en el texto se van a encontrar que dice los tuyos y los míos, que sería familia diferente, que, no sé, padres separados, que vuelven a armar otra familia. Entonces se suman los integrantes de un grupo familiar con los otros integrantes de un grupo familiar. Después hay familias en las cuales deciden no tener hijos, ¿bien? Una pareja de un varón y una mujer, dos varones, dos mujeres, pero deciden no tener hijos o deciden también adoptar, o madres que deciden tener hijos a través de inseminaciones. Entonces hay diferentes tipos de familia. ¿Y en qué importa que nosotros tengamos en cuenta eso? Que no partamos del prejuicio, que no partamos de que hay una familia donde hay una pareja heterosexual, por ejemplo, donde hay hijos, sino que siempre nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Bien? Porque podemos, sin querer hacerlo, hacer sentir cómodo, incómodo al sujeto de atención, partiendo de nuestro prejuicio de que está en pareja siendo varón con una mujer o siendo mujer con otro varón, con un varón. Entonces,
es importante descorrer y dejar de lado nuestros prejuicios. Porque es importante también pensar a la familia. La familia no es algo natural, no es algo que está naturalmente dado. La familia también es una construcción social. ¿Está? O sea, que también fue dependiendo esa construcción social de los diferentes momentos históricos y de los diferentes modos de producción que fuimos atravesando históricamente. Entonces, el resultado de esta familia, de pensar esta familia nuclear, tiene que ver fundamentalmente con este modo de producción que hablábamos antes en la teoría de los ámbitos, ese modo de producción capitalista, en donde era el hombre el que salía a trabajar, el que tenía la fuerza de trabajo, y la mujer era la que quedaba al cuidado de los hijos y las hijas de la familia y al cuidado del hombre, digamos. También estaba la función en esta asignación de roles en la familia, el rol que se le asignaba a la mujer era el cuidado del varón que venía cansado de trabajar y de producir, de generar dinero en este sistema de producción de bienes, este sistema capitalista. Entonces, así se fue conformando como esta construcción social la familia. O sea, no es inocente el rol que se le da a cada uno, sino tiene que ver con este modo de producción. Esos modos de producción se fueron cuestionando, ahora también vamos a ver otros temas que tienen que ver con esto, y fueron cambiando a través de la historia. Y hoy nos encontramos con otros modelos de familia, que no es solamente esa familia nuclear, en donde no entendemos a la familia solamente como un hombre y una mujer y con hijos, porque hoy puede haber familias que no tienen hijos, bueno, como bien decía recién Juan Manuel. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido, algo que quieran comentar? Así vamos avanzando. Entiendo que si no dicen nada, Es porque está todo súper entendido. vamos a pasar a género entonces. A que sigue, si no me equivoco. Yo iba a decir, sigue, Vida cotidiana. sí, Bueno, dale. yo voy. Eh, Profe, este, sí, yo estaba viendo lo que ustedes no vieron en las clases, la Sí. perspectiva de género y todo eso. Hay uno que Ahí dice que estamos. Ahí vamos a arrancar con eso. porque estaban diciendo que iban a hablar sobre vida cotidiana, por eso me había quedado esa duda. Vida cotidiana y género, que son los temas que siguen ahora. Podemos arrancar por género, Bueno, si prefieren, arrancamos con entonces género. a ver lo que Bien. ustedes me dicen. Bueno, vamos a arrancar con género. Recién el género. Es importante entender cuál es la definición o el concepto de género. Vieron que recién yo dije que la familia, entendemos a la familia como una construcción social. O sea, como algo que se fue dando históricamente y antropológica y socialmente. Bueno, el género también es una construcción social. Una construcción social significa que no es algo natural, que no es algo inherente a lo humano, digamos, a lo humano inherente que tengamos el corazón, el hígado, eso es algo de nuestra naturaleza. El género no es algo de nuestra naturaleza. Sí, lo que es de nuestra naturaleza es una cierta genitalidad, ¿está? Ciertos caracteres sexuales. Entonces, el género es una construcción social histórica, social, antropológica, que a partir de las diferencias sexuales y anatómicas que varones y mujeres traemos al nacer, se nos asignan roles. ¿Está? Entonces, se van asignando y dando determinados lugares a ocupar en la sociedad. Entonces, en estos roles tiene que ver con esta idea y esta imagen que tenemos de la mujer que tiene que ser sensible, dócil, dedicada a la familia, femenina, digamos, con cierta expresión de su feminidad, digamos, o sea, que tiene que ver con cómo expresa su género en cuanto al pelo, maquillaje, ciertos accesorios. Todo eso tiene que ver con esa construcción social de lo que es la mujer. Y el varón, todo lo contrario. Sí. sí, no, que lo que está diciendo el profe Santiago, que está hablando de los estereotipos de género. Bien, esto quiere decir, como él estaba diciendo, a la mujer se le asigna que lo femenino es de tal manera. Las mujeres deben ser de tal manera, deben ser delicadas, sensibles, se deben preocupar por su imagen, se deben encargar de las tareas de la casa, y el varón
deben ser fuertes, no deben ser sensibles, deben ser protagonistas, deben encargarse de las tareas de exposición, de traer el dinero a la familia, de trabajar por fuera de la casa, y las mujeres al interior de la casa y en la vida privada, los varones encargarse de la vida pública. Digo, a esto me refería con lo de la exposición. Y ahí podemos poner miles y miles de ejemplos, como el celeste es para el varón, el rosa es para la mujer, los juguetes de guerra y de combate son para el varón. Eso es lo que se construye como una significación social de manera. Eso es lo construido. No es natural, no hay nada natural en que un color sea para un varón y otro color sea para una nena. Esas son situaciones que se van construyendo y que vamos formando una determinada idea. Bien, Y tiene que ver con toda esta construcción social histórica que ha generado grandes diferencias, digamos, ¿no? Generando una gran asimetría de lugares, ocupar, de poder y de sumisión de la mujer hacia el varón. De hecho, venimos el sábado de una marcha por Ni Una Menos que tiene que ver con todas estas cuestiones. Porque vos recién, Patricia, hablabas de la perspectiva de género. Hablar de perspectiva de género tiene que ver con generar otra mirada, otra perspectiva sobre el género. Pensar, problematizar estas desigualdades que han existido siempre, como, digamos, ponerlas un poco en tensión y de construir de alguna manera esta construcción social que se ha hecho, en donde, bueno, pensamos a todos y a todas con con los mismos derechos. bien, algo para agregar y para esquematizar, intentando que a ustedes les sirva, es que hay una diferencia entre sexo biológico, que son los órganos genitales, pene y vagina, pero que eso sí sería del plano de lo natural, que tiene que ver con lo biológico, lo genético, pero que eso no es lo mismo que hablar de género. El género es lo que la sociedad deposita sobre estos órganos y caracteres sexuales. Bien, sobre si tiene pene, tiene que ser fuerte, ¿sí? Y tiene que ser jugar a la guerra y no tiene que demostrar sentimientos y tiene que ser bien plantado. Y si tiene vagina, tiene que ser delicada, cuidar su imagen, le tiene que gustar el color rosa. O sea, se reduce a una manera que obviamente cuando nosotros llegamos a nuestra adolescencia y vamos creciendo, ya tenemos incorporado un montón de situaciones, ya desde el juego. La cocinita es rosa y es para la mujer. El bebé es para un juguete de nenas. ¿Se entiende? Bueno, eso lo define la sociedad. Bien, incluso en las propagandas. Las propagandas de limpieza están dirigidas. Mr. Músculo es un varón que le enseña a la mujer y que le da el mejor producto para la limpieza. Entonces tenemos, por un lado, el varón en el lugar de lo público ofreciendo algo, y la mujer para el ámbito privado encargada de la limpieza. Bien, eso no es natural. Un órgano genital sí. Que la mujer se encargue de la limpieza, eso no es lo natural. Por eso es importante lógico que es los órganos genitales a género, que eso es la construcción social. O sea, en síntesis, digamos, lo natural es el sexo y lo construido histórica y socialmente, la construcción social es el género. Y como bien decía Juan Manuel recién, bueno, esto viene desde que nacemos, en todo esto, en estos mandatos que se van dando sociales, en donde si un nene no juega a la pelota es un maricón, o si un nene llora, también es un maricón, y una mujer que juega a la pelota es una marimacho. Y eso se les dice. Aún todavía a los chicos pequeños se les sigue repitiendo eso. Entonces es importante problematizar esto y también escucharnos para generar estos cambios que tan necesarios son. Bien, agrego una cosa más y pasamos al siguiente tema.
que recuerden que en la definición dice que es una construcción social, por lo que decía Santiago, e histórica, porque también va cambiando. Porque si bien es verdad que el fútbol está más relacionado a un deporte de varones, si bien el fútbol femenino en los últimos años se fue desarrollando mucho más y ahora se ve mucho más de mujeres y niñas desde chicas jugando a la pelota. Incluso en los años 50, las mujeres, en el 45, 46, las mujeres no votaban. ¿Se entiende? No tenían los mismos derechos civiles que los varones. Y eso fue a través de un proceso histórico. El divorcio en un momento no era legal. Bien, el matrimonio entre personas de un mismo sexo tampoco era legal. Entonces, a través de la historia va cambiando lo que se le asigna, el rol que se le asigna a cada género. Por eso es una construcción social e histórica. Bien. Vida cotidiana. Patricia o algún integrante más tiene alguna duda sobre este tema. ¿Se entendió? Si nadie habla, damos por entendido. Perfectamente. Gracias. Listo. Bueno, vida cotidiana. Esto es importante diferenciar. Una cosa es vida cotidiana y otra es crítica de la vida cotidiana. Vamos a avanzar porque la idea es terminar más o menos 11:30. Sí, vamos a darnos. Así que después podemos ver crisis y ya por hoy Psicológica. estaríamos. Y actitud psicológica. Bien. Vida cotidiana es la relación del sujeto, del hombre y la mujer con los otros hombres y la naturaleza. Bien. Cómo satisfacen sus necesidades en un contexto determinado y a lo largo de la historia. Es el modo en que hombres y mujeres se organizan entre sí y con la naturaleza para poder satisfacer y poder desarrollar sus condiciones concretas de existencia. Es como se transforma esa naturaleza para poder satisfacerlas. Bien. Ustedes piensen que este edificio no es que nació, no es una planta, no es que nace, la construyen hombres y mujeres, se ponen de acuerdo en una determinada organización, cobrando un salario y construyen el edificio, por ejemplo. Atrás nuestro están un conjunto de personas, están haciendo una aula nueva para 180 personas más. Están organizando, agarraron elementos de la naturaleza como acero, cemento. La tierra, de ladrillo. un lugar que hay tierra, ahora va a haber un edificio. Así se transforma esa naturaleza. Una forma de organizarse. Perfecto, a eso nos referimos con la naturaleza, con todo lo que está a nuestro alrededor. También Bien. podemos hablar como un tiempo, un ritmo y un espacio, también lo van a leer así, en donde nos organizamos y desarrollamos en tiempo, ritmo y espacio. Tiene que ver con esto de la naturaleza. No va a ser la misma no hay una sola vida cotidiana. Hay infinidad de vidas cotidianas a lo largo de la historia, porque nos hemos ido históricamente nos fuimos organizando con otros hombres y mujeres y con la naturaleza de manera distinta. No es la misma la vida cotidiana de una comunidad que vive a orillas del mar. Se van a tener que organizar de alguna manera a los que viven en la montaña o los que viven en el medio del campo, en una zona de inundaciones. Entonces, la forma de organizarse entre sí y con esa naturaleza va a ir cambiando. Incluso en la misma ciudad va cambiando en los distintos barrios y demás. Bien, nosotros estamos hablando de la vida cotidiana como una experiencia de los sujetos. Si bien hay muchas vidas cotidianas como sujetos hay, lo que trata de hablar acá en el texto es las características generales de la vida cotidiana. Bien, si bien, por ejemplo, Santiago y yo tenemos diferentes experiencias de lo que es la vida cotidiana, nuestras vidas cotidianas, y las de todos ustedes, tienen características, ¿sí? Ritmo, tiempo y espacio. De lo que se trata esto de la relación de los sujetos con la naturaleza. Y también en el texto dice que hay 3 áreas. ¿Bien? Está el trabajo, la familia y el tiempo libre. Bien, el trabajo tiene que ver
con la forma en que nos organizamos para transformar la realidad concreta que los rodea, bien, transformar los objetos. Como estamos en un sistema capitalista, este trabajo tiene una forma de organización particular, que es, por ejemplo, el trabajo asalariado, donde nosotros vamos a un lugar y producimos objetos o lo que hagamos y nos pagan un salario, o por ejemplo, si trabajamos de manera particular, donde nosotros ponemos nuestra fuerza de trabajo y si no sé, somos monotributistas, cobramos también a quien vendamos nuestros objetos o lo que produzcamos, pero tenemos una forma particular de la manera que lo hagamos, pero se trata de cómo transformamos a cambio de un salario, un sueldo, una cantidad de dinero que nos permita satisfacer nuestras necesidades. Sí, un par de cositas respecto de la familia. La familia es el lugar de refugio, digamos, y demás. El tiempo libre, cuando hablamos de tiempo libre, porque aparte en la familia también hay trabajo. O sea, el tiempo de la familia es un tiempo en donde también hay trabajo. Porque el trabajo de la familia es un trabajo que hablamos de trabajo no deja de existir el trabajo. Cuando hablamos de tiempo libre, hablamos de ese tiempo libre, tanto de familia y de trabajo, en donde no esté, digamos, contaminado de alguna manera por estas otras áreas de la vida cotidiana. Y siempre algo que trabajamos, bueno, ¿cuál de estas tres áreas es la más importante o la más abarcativa? Y ahí tenemos que pensar en qué es el trabajo. Y acá, como para relacionar por qué es la más importante, yo se los hago relacionar con lo que es la teoría de los ámbitos. ¿Se acuerdan de esos 4 huevitos que aparecían? El más grande de los huevitos y el más abarcativo de esos óvalos era el comunitario. Y ese modo de producción que tiene que ver con el trabajo, lo ubicamos en el comunitario. Digo, como para ir relacionando los diferentes temas también, que también les puede servir a ustedes para el examen. Bien, entonces, recuerden, el área, digo porque esta es una pregunta que hacemos en los exámenes, el área de la vida cotidiana que organiza el resto es el trabajo. Bien, tanto para resolver la vida material y de subsistencia, como para organizar cuando no estamos trabajando y estamos descansando, que tiene que ver con el tiempo libre, pero en el centro está el trabajo. Nos da acceso a un soporte material de alguna manera para nuestra existencia. Bien, y después otro texto que ustedes tienen, o otra parte de este tema, es Crítica, que no es lo mismo que vida cotidiana. bien, crítica de la vida cotidiana. A mí me gusta partir de la palabra crítica, que crítica es análisis de la vida cotidiana. Análisis en Entonces, tanto, perdón, ¿no? Porque lo que plantean acá, Ana Quiroga, que es esta vida cotidiana, es como que se naturaliza, se normaliza de alguna forma, como que todo es así y no puede ser de otra manera. Entonces, en realidad, puede ser de diferentes maneras. El tema, cuando se hace crítica, es poder problematizar sobre esto que aparentemente no puede ser de otra forma. Es entender esas relaciones, que eso está por debajo de alguna manera, eso que está oculto, poder comprender estas relaciones o las causas que hacen que esto funcione de esta manera. bien, entonces lo que trata de hacer la psicología social es pensar, y como decía recién Santiago, problematizar la organización social. En una parte del texto van a encontrar cómo produce una sociedad, cómo distribuye lo que vive en las Torres Dolphin y gana $1.000.000 mensuales, y por qué hay gente que no llega a la canasta básica familiar, o por qué hay gente que no llega a la canasta de indigencia mensual, que son creo que 90.000 pesos o 100.000 pesos por mes, le cuesta resolver su alimentación, y hay otra que tiene millones y millones de dólares. Bien, la psicología social se pregunta por qué la sociedad se organiza de tal manera. Y la manera de hacer crítica, de hacer este análisis, es a través del arte
y la política. Bien, las manifestaciones artísticas o políticas y de la ciencia, perdón, son formas de hacer crítica de la vida cotidiana. Para dar algunos pequeños ejemplos, cuando nosotros hacemos algún paro docente, no es que queremos molestar a los estudiantes o molestar a alguien en especial. Hacemos una manifestación y queremos poner en discusión la situación de la universidad en general y, por ejemplo, la situación de los salarios que siempre están por detrás de la inflación. Manifestaciones artísticas, como hay bandas que tienen un compromiso social. Siempre ponemos ejemplo un tema de Miss Bolivia, que para discutir la situación de los femicidios y la violencia hacia las mujeres, hace un tema Paren de Matarnos, que lo pueden buscar en las redes sociales, y así un montón de bandas que han hecho diferentes expresiones artísticas para hacer crítica de la vida cotidiana, que recuerden que crítica es análisis. Así que bueno, como ya tenemos que dar los últimos dos temas, vamos a avanzar. Crisis. Bien, ¿yo? Vale. Dale. Bueno, entonces, cuando hablamos de crisis, primero tenemos que diferenciar los tipos de crisis. Por un lado tenemos las crisis vitales. Estamos en el texto de De Fiorini. Fiorini. Hay dos textos vitales y crisis accidentales. Nosotros no nos ocupamos de las crisis vitales, de todos modos, para rápidamente, las crisis vitales son todas esas crisis que se van atravesando a lo largo de la vida, ¿viste? Vieron que se escucha la crisis de los 40, la crisis de la adolescencia, etcétera. Son todas crisis que tienen que ver con nuestro propio desarrollo vital, por decirlo de alguna manera. Las crisis accidentales son aquellas... Ah, voy y terminé hablando yo. Si le gusta Bueno, hablar el profe. no, bueno, sí. Las crisis accidentales son aquellas que generan, es una disrupción, es una ruptura súbita y abrupta, algo que se da de repente y que rompe con nuestra vida cotidiana, rompe con estas condiciones concretas de existencia. O sea, venía la vida, lo más bien, y hubo algo que genera un quiebre. ¿Está? A partir de estas son las crisis accidentales. Entonces, depende de estas crisis accidentales, lo que plantea, la subdivide en dos: la crisis normal y la crisis patológica. Entonces, hay dos variables que van a diferenciar una crisis normal de una crisis patológica, que son el tiempo y la capacidad de respuesta que tengamos. ¿Está? La crisis normal pasa un determinado tiempo, en el texto dice unos 6 meses a un año aproximadamente, y a partir de ahí el sujeto se reorganiza y genera nuevas herramientas y se reacomoda. En la crisis patológica va pasando el tiempo esperable para la resolución de una crisis, no encuentra respuesta y no se logra acomodar de alguna forma y entonces se enferma. ¿Estamos? Esa sería la diferenciación y un poco la clasificación general de lo que es crisis. Bien, y de crisis también Fiorini lo que dice tiene que ver más que todo, tiene que ver con las 4 apoyaturas, que es la persona propia, que es el narcisismo, es una de las apoyaturas, la función materna y la función, la apoyatura del grupo también, y la apoyatura del propio cuerpo. ¿Sí? Son 4 de las apoyaturas que tiene el sujeto para sostenerse en estos procesos de crisis. Después el texto es más o menos claro en estos sentidos, pero lo principal sería estos conceptos. Crisis accidentales, diferenciarlo entre normal y patológica y las 4 apoyaturas. Después, el texto tiene que ver de relaciones sociales, procesos de crisis y cambio y subjetividad. Principalmente lo que tienen que diferenciar es la relación que hay entre las crisis sociales y las crisis individuales del sujeto. Entonces en el texto va caracterizando
se da, que aparece gente que tiene formas de expresar como respuestas absolutas. Vieron que ahora se ve mucho de cómo curar la salud mental en diferentes pasos, en video de TikTok, o si vos te querés a vos mismo. O sea, en momentos de crisis aparecen respuestas y personas que tratan de advertir como que son salvadores, pero en realidad no lo son, y en los momentos de crisis aparecen mucho más. También lo que dice la psicología social es la apoyatura en el grupo como sostén del psiquismo, y que también en las crisis, que es esta ruptura de la vida cotidiana, de las condiciones de existencia del sujeto, también se dan las crisis sociales, cuando se agudizan las condiciones de existencia de un conjunto de la población, como fue la crisis sanitaria de la pandemia, donde cambió la vida cotidiana de toda la población mundial, y en nuestro país también en un momento determinado con la cuarentena, también cambiaron las condiciones de vida de muchos sujetos al mismo tiempo. Y algo interesante también que plantea el texto es que en estas crisis algunos sectores salen beneficiados, a pesar de que algunos sectores salen perjudicados. Eso lo pongo a pensar en las crisis económicas, como en las crisis políticas, donde, por ejemplo, la situación económica actual, donde todos estamos más complicados con respecto a lo económico, y sin embargo algunas grandes empresas de alimentos cobran más caro los alimentos y hacen más plata, algunos sectores financieros, los bancos, sin embargo, pero son los menos. Sin embargo, la mayoría cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Y lo que plantea un poco también como para ir es cómo las diferentes crisis que vamos trabajando nos impactan directamente en nuestra subjetividad. Y plantea que somos sujetos de la crisis permanentemente. Y esto también, como para ir vinculándolo y relacionándolo, piénsenlo con la definición de sujeto. O sea, como el hombre como ser de necesidades, que solo se define socialmente, en las relaciones que lo determinan, que no hay nada de él que no sea la resultante de los vínculos, grupos y clases. Como a nivel de esto social, cómo nos van a ir determinando estas crisis sociales en nuestra subjetividad. Bien, bueno, vamos, para mí, ¿Alguna duda? Por ahí Ya pensar son también, 5. aparece después el vínculo enfermero-sujeto de atención. Ahí van a encontrar ciertas características de este vínculo específico. El vínculo enfermero-sujeto de atención, si bien no es un vínculo que se da a lo largo del tiempo como el vínculo en sí, no deja de ser un vínculo, por eso es un vínculo específico, que es el vínculo terapéutico. Para favorecer este vínculo terapéutico se tienen que dar ciertas características que tienen que ver con la empatía, la capacidad de continencia. Eso le peganle una miradita. Y también van a ver lo que es actitud psicológica. Cuando hablamos de actitud psicológica, es la actitud que tienen que tener ustedes, o no, como enfermeras y enfermeros, digamos. Esto es hacer, ese sentir y ese pensar, que nos va a hacer actuar de una u otra forma. Cualidades que tienen que poder desarrollar desde la profesión como para poder favorecer ese vínculo enfermero-sujeto de atención. Bueno, y lo último tema, no, así ya le cerramos con todos los temas, es el tema de lo institucional. Hay un texto que van a encontrar de lo que son las instituciones terapéuticas o las instituciones iatrogénicas. Las instituciones iatrogénicas son esas instituciones que pueden producir un daño no deseado de alguna manera, que tiene que ver con lo institucional, que es una rampa que no existe, una señalización que no hay en una oficina determinada. Y la terapéutica es la que favorece al proceso de salud. Hablamos de salud en términos de construcción o deterioro de la salud. Siempre piensa en la salud en esos términos, construcción o desarrollo, o deterioro o pérdida, cuando hablamos de lo que es salud mental también. Creo que dimos como un pantallazo general de toda la materia. Si pueden presentar un tema, si presentan tema, traten de ir relacionándolo, como veníamos haciendo recién, algunas articulaciones con otros textos, y nombrar también el autor que lo dice. O sea, por ahí, eso digamos también da como una apropiación más de los temas. Esto lo dice Fiorini, esto lo dice Ana Quiroga, etc. Bien, bueno,
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O terminamos acá? Terminamos acá, me parece. No, de nada. Chicos, chiques, gracias. Kevin, levantaste la mano. Profe, sí, una preguntita. La gente que lo rinde libre, ¿cómo más o menos se va a manejar igual la modalidad del examen? Sí, ¿Oral? el examen es igual, es oral, somos un poco más rigurosos al momento de preguntar, digamos. Pero Claro. Bien. O sea que tendríamos que profundizar un poco más los temas en los que vamos a abordar. vos rendís libre, puedes preparar un tema en donde vas relacionando y demás. ¿Puedo presentar un caso? Si te sirve, ojo con la presentación de casos. Digo porque me ha Ajá, tocado algunos exámenes donde presentan casos en donde se meten en un lugar después que es complejo salir. Si a vos el claro. caso te sirve para poder dar cuenta de la teoría y que sea algo que esté separado afectivamente de ese caso, hacelo. Sí, Porque a veces presentan casos muy personales en donde entran en lugares un poco oscuros y que es muy difícil sostener el examen. Que es una persona presentó un examen con un caso de un hijo que se había accidentado y le habían amputado una pierna, por ejemplo. Sí. Eso traten de no ir por ahí. Yo lo que te diría es que más que preparar un caso, prepares conceptos. Prepara la definición de sujeto, prepara la definición si yo de me... crisis. Claro, Y si querés, bien, sí. agregale un Ajá, de crisis. ejemplo. Bien, no Bien, partas de bueno, presentar bien, un caso y describir el caso. Hacia al revés, bien, presentá los bien. conceptos y de ahí relacionalo con un caso, ejemplo. Y el caso te tiene que servir para poner cuenta de la teoría, no lo anecdótico del caso, ¿se entiende? Claro, claro. Bien, bien, bien. Listo, 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 perfecto, profe. Gracias. Bien, bueno, nos vemos el lunes. Espero que puedan ir a rendir, que les vaya bien, traten de estudiar lo que más puedan. Y bueno, también gracias al Alde Por que nos organizar invitó esto. por organizarlo y esperemos que les pueda servir. Así que bueno, le dejamos un saludo Nos y vemos el lunes y pregúntenle también ahí a los chicos y a las chicas del ALDE dónde van a estar colgando la clase, así que dale, pueden ver el resto. dale, sí. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Una pregunta. ¿Quién es la encargada o el encargado de subir el video? Así después yo me comunico. Cri, cri. ¿Alguno de ustedes sabe quién es? Si es un chico o una chica, como para más o menos averiguar y... Porque la verdad que el repaso que dimos ahora está muy bueno.